Antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Y responde con el corazón, ¿crees que el respeto por quienes han servido a su nación debería tener fecha de caducidad? Si tu respuesta es no, dale like a este video, suscríbete al canal y acompáñanos. Porque lo que le ocurrió al hombre que estás a punto de conocer, jamás debería pasarle a nadie que haya vestido el uniforme con honor. Su nombre es Robert King, y esta es su historia. Robert King era un hombre común, al menos para quien lo veía desde afuera. Tenía 75 años, espalda encorvada por los años, manos curtidas por el tiempo, y una mirada que había visto más de lo que cualquiera en esa sala podría imaginar. Sus botas eran viejas pero limpias, y su chaqueta tenía las costuras reforzadas a mano, como si cada hilo contara una historia. Nadie en el banco sabía quién era. Nadie pensó en preguntarlo. Él solo quería retirar un poco de dinero. No pidió trato especial, ni mencionó quién fue, ni todo lo que había hecho. Simplemente caminó hacia el banco, como cualquier otro ciudadano más. Tenía en la mano un sobre arrugado con papeles que apenas ya se leían. Era temprano. Afuera, el sol apenas empezaba a tocar los edificios. Dentro del banco, el aire acondicionado silbaba con indiferencia, como si todo lo humano quedara suspendido en ese espacio de mármol frío y pantallas brillantes. Pero él no venía a buscar reconocimiento. Venía a cerrar un capítulo. Esa cuenta bancaria, abierta durante una misión clasificada hace más de 30 años, guardaba no solo dinero, sino rastros de una vida al servicio de algo más grande que él mismo. Una vida que, para muchos, ya no significaba nada. Para otros, ni siquiera había existido. Y entonces pasó. Bastó que dijera su nombre. Bastó que mostrara su documento. Bastó que alguien detrás del mostrador hiciera una pausa incómoda, frunciera el ceño y se riera por lo bajo. El silencio de la sala se convirtió en juicio. Las miradas, en sospechas. Y las palabras, en cuchillos. Lo acusaron de mentiroso. De impostor. De fingir ser alguien que no era. Lo humillaron frente a todos. Pero lo que nadie, absolutamente nadie esperaba, era que, minutos después, un hombre iba a cruzar esa puerta. No un cliente. No un gerente. Sino un general. Un general furioso. Condecorado. Altivo. Y dispuesto a arrasar con todo aquel que osara poner en duda el honor de uno de los suyos. Ese momento lo cambiaría todo. Esta es la historia de cómo un veterano silencioso fue pisoteado por la desmemoria, y cómo la verdad regresó, no como un susurro, sino como un rugido. Robert King era de esos hombres que no hacían ruido al entrar a un lugar, pero cuya sola presencia hacía que el aire cambiara, aunque nadie supiera por qué. Caminaba lento, pero con una determinación que delataba años de disciplina. Llevaba un bastón, sí, pero no como signo de debilidad, sino como una especie de testigo mudo de todo lo que sus piernas habían recorrido. En su mirada no había tristeza ni orgullo, solo calma. Una calma que no se aprende en los libros ni se finge con experiencia, se gana con el tiempo, con el dolor, con las guerras que no siempre dejan cicatrices visibles. Robert no tenía familia cerca. Había perdido a su esposa hacía años, y sus hijos vivían en otros estados. Pero no le molestaba la soledad. Se había acostumbrado a ella, como se acostumbra uno a la lluvia en una base militar. Primero incomoda, luego simplemente se acepta. Su rutina era sencilla. Despertaba temprano, preparaba su café sin azúcar, leía el periódico físico, porque nunca se acostumbró del todo a las pantallas, y salía a caminar si el clima lo permitía. Aquella mañana había decidido hacer algo que llevaba años postergando, cerrar una vieja cuenta bancaria que aún conservaba de sus días de servicio activo. La cuenta estaba en el Summit Ridge National Bank, una sucursal que apenas había cambiado con los años. Para él, ese banco era casi como una cápsula del tiempo. Había abierto esa cuenta durante una misión en la que recibió un bono especial, una especie de gratificación silenciosa del gobierno por una operación que oficialmente nunca ocurrió. Guardaba ese dinero como se guardan ciertas cartas o fotografías, no por su valor, sino por lo que representan. Cerrar esa cuenta era cerrar un capítulo. No lo hacía por necesidad, sino por paz mental. Cuando entró al banco, el personal no le prestó mayor atención. Era otro cliente más. No llevaba uniforme. No colgaban medallas de su pecho.
Nadie imaginó que ese hombre que se acercaba al mostrador había liderado tropas en conflictos que aún hoy no pueden contarse del todo. Nadie sabía que, en un rincón olvidado del Pentágono, su nombre aún figuraba en informes clasificados. A los ojos del mundo, era solo otro anciano más. Uno de tantos. Pero lo que nadie sabía, y lo que él jamás diría, era que Robert King no solo había servido a su país. Había salvado vidas. Había tomado decisiones en segundos que definieron el destino de cientos. Había cargado con culpas que no le correspondían para proteger a los suyos. Había vuelto a casa muchas veces, pero nunca del todo. Ese día, para él, era simplemente una gestión. Algo pequeño. Algo simple. Pero el mundo no siempre entiende lo que es simple para un hombre como él. Porque, para la mayoría, un nombre es solo eso, letras en un documento. Pero para quienes conocen su historia, ese nombre es leyenda. La joven detrás del mostrador tenía unos 20 años. Llevaba el uniforme del banco con pulcritud, su cabello recogido en un moño impecable, y un rostro que reflejaba más protocolo que empatía. Apenas levantó la vista cuando Robert se acercó. Extendió los papeles con lentitud, casi con cuidado de no romperlos, y dijo con voz pausada: «Quisiera cerrar esta cuenta, por favor. Está a mi nombre». La empleada asintió sin entusiasmo y empezó a teclear en su computadora. Lo hacía de forma mecánica, como quien revisa cientos de nombres al día. Pero entonces, se detuvo. Frunció el ceño. Ladeó la cabeza como si algo no encajara. Volvió a mirar la pantalla, luego a Robert, luego otra vez a la pantalla. Dio un leve bufido de duda. «¿Robert King?», repitió, con la voz cargada de sospecha. «Sí, señorita», respondió él con educación, sin alterarse. La joven deslizó sus dedos por el teclado un par de veces más y luego murmuró para sí: «Esto no tiene sentido». Luego, con una voz un poco más alta, dijo: «Esta cuenta está registrada como una cuenta de privilegio militar, clasificada como activa por servicio extraordinario. Aquí dice que fue abierta por un coronel condecorado. ¿Está usted seguro que?». Hizo una pausa, lo miró de arriba abajo con una media sonrisa. Sus ojos recorrieron la chaqueta modesta, el bastón, el rostro envejecido. «¿Veterano? ¿Usted?», dijo, entre una risa incrédula. «Disculpe, pero esta cuenta parece de alguien importante». Robert no respondió de inmediato. Se limitó a mirarla con serenidad. Esa clase de mirada que no busca confrontar, pero tampoco se desvía. Una mirada que, sin palabras, dice: «No te equivoques». Pero la empleada no captó el mensaje. Llamó a su supervisora con un leve gesto. Le susurró algo al oído. La supervisora se acercó y revisó los documentos de Robert. También miró la pantalla. Hicieron algunas llamadas. La tensión creció. Robert empezó a notar que las conversaciones se alargaban más de lo normal. Que lo miraban con una mezcla de desconfianza y lástima. Una mezcla que él conocía demasiado bien. Un par de clientes comenzaron a prestar atención. Murmullos bajitos flotaban en el aire, como humo venenoso. Una mujer susurró a su esposo: «¿Dijo que era coronel?». «Imposible». Otro cliente negó con la cabeza: «Seguro es uno de esos que inventan historias para sacar dinero fácil». Los ojos de Robert no parpadearon. Seguía ahí, erguido como podía, firme en su lugar. Pero por dentro, algo se removía. No era rabia. Era una tristeza profunda. La misma que había sentido años atrás cuando vio caer a hombres valientes, olvidados por la historia. La misma que había sentido al regresar a casa y notar que el mundo ya no tenía lugar para él. No era nuevo. Pero dolía igual. La supervisora se aclaró la garganta. «Señor King», dijo con tono excesivamente formal, «lamentablemente, tenemos razones para pensar que usted no es la persona registrada como titular de esta cuenta. Esta cuenta, según nuestro sistema, pertenece a un exoficial de alto rango, y usted no aparece como tal en nuestros registros públicos». Robert intentó explicar. Mencionó los años de servicio. Dio nombres de bases militares. Citó fechas, códigos, ubicaciones. Incluso habló de una misión en 1987, clasificada hasta hace poco. Pero nada de eso sirvió.
Cada palabra que decía parecía hundirlo más. Eso no está en nuestra base de datos, señor, replicó la supervisora con tono cortante. Y si no puede comprobar su identidad con documentación reciente, tendremos que escalar esto al área de fraude. La palabra quedó flotando. Fraude. Como una acusación formal. Como una sentencia sin juicio. Robert bajó la vista. No por vergüenza, sino por el peso de la impotencia. No era la primera vez que el mundo se olvidaba de él. Pero esta vez, lo estaban tachando de impostor. Y frente a todos. La sala estaba en silencio. La gente no decía nada, pero juzgaba. En sus ojos se leía ese desprecio silencioso, ese que no se grita, pero que se siente. Esa duda cruel que cae sobre los ancianos cuando el mundo decide que ya no tienen voz, ni valor. Y sin embargo, Robert no se movió. No alzó la voz. No golpeó la mesa. No pidió respeto. Permaneció ahí, con la misma calma que lo había mantenido con vida en lugares donde otros perdieron la cabeza. Porque los verdaderos soldados saben que la batalla no siempre se libra con armas. A veces, se libra con dignidad. Pero lo que nadie sabía, era que ese momento, esa escena injusta, estaba a punto de ser interrumpida por una presencia que no podía ignorarse. Una figura que haría temblar esa sucursal de arriba abajo. Y no era un gerente. Era un general. Y estaba furioso. Los minutos pasaban, y el ambiente en el banco se volvía más pesado. Las miradas no solo eran curiosas ahora, eran acusadoras. Se había corrido el rumor en la sala de espera. Un anciano intentando estafar una cuenta militar. Algunos clientes ya ni disimulaban. Una mujer lo observaba con cejas arqueadas, como quien ve un espectáculo desagradable. Un joven revisaba su teléfono y le tomó una foto a escondidas. «Mira esto», escribió en su pantalla. «Viejo loco dice que es coronel». Robert permanecía sentado en una silla metálica, cerca del área de atención. Su bastón apoyado entre las piernas, las manos entrelazadas con fuerza, los ojos fijos en un punto invisible frente a él. Respiraba profundo, como si cada inhalación le ayudara a contener una luz que quería salir. No decía nada. No discutía. No suplicaba. Sabía, por experiencia, que gritar no cambia la mente de quien ya decidió juzgarte. Detrás del mostrador, la empleada y la supervisora conversaban con el gerente, que había bajado desde su oficina en el segundo piso. El hombre, de unos 40 años, vestía traje azul marino y hablaba con tono técnico, casi frío. Revisó los papeles de Robert, escuchó el resumen del personal y, con un gesto tajante, dijo: «Llamen a seguridad. Reténganlo. No cierren nada hasta que confirmemos si esta cuenta fue manipulada. Posible caso de suplantación de identidad». Robert alzó ligeramente la cabeza al escuchar eso. Suplantación de identidad. Era casi una ironía. Él, que había pasado años viviendo con otro nombre por órdenes del propio Estado. Él, que había obedecido instrucciones que implicaban borrar su rastro para siempre. Ahora lo acusaban de ser quien no era. Dos guardias de seguridad se acercaron. No de manera agresiva, pero sí con esa postura que sugiere que están listos para actuar. Uno de ellos le habló con tono firme. «Señor, vamos a pedirle que nos acompañe a una sala privada. Solo queremos aclarar un par de cosas». Robert no respondió de inmediato. Asintió despacio, se incorporó con lentitud y recogió su bastón. No estaba asustado. Tampoco resentido. Estaba decepcionado. Profundamente. Mientras caminaba por el pasillo hacia una pequeña oficina lateral, algunas cabezas se giraron para seguirlo con la vista. Había murmullos. Juicios silenciosos. Gente que no conocía ni su nombre real, pero ya lo había condenado. Dentro de la sala, el ambiente era aún más frío. Le ofrecieron una silla. Se sentó. Frente a él, el gerente y uno de los guardias. Empezaron a hacerle preguntas que sonaban como interrogatorio. ¿Dónde obtuvo ese número de cuenta? ¿Por qué no tiene identificación militar actual? ¿Está usted al tanto de que falsificar documentación gubernamental es un delito federal? Él contestaba con calma, sin evasivas, pero notaba que nadie lo escuchaba realmente. Solo esperaban que cayera en una contradicción. Que se quebrara. Que confesara algo que no existía. Y entonces,
Ocurrió algo. En la entrada del banco, las puertas automáticas se abrieron con un zumbido seco. Alguien entró con paso firme, decidido, sin mirar a los lados. Un hombre alto, de cabello canoso perfectamente recortado, uniforme de gala. Medallas brillando en el pecho. La insignia de general relucía en su hombro como una advertencia. No caminó. Avanzó. Su voz se escuchó fuerte, autoritaria, clara. ¿Dónde está Robert King? La sala entera se congeló. La tensión, ahora, había cambiado de dirección. Porque alguien sí pidió ayuda. Alguien que sabía exactamente quién era ese viejito cualquiera. Y había llegado para poner las cosas en su lugar. Las puertas automáticas del banco se abrieron con ese zumbido mecánico habitual, pero esta vez, el aire pareció cargarse de electricidad. No fue solo un cliente más. No fue un paso más. Fue una entrada. Una declaración de presencia. Como si el edificio entero se detuviera por un segundo. Vestido con el uniforme de gala, impecable, adornado con medallas reales, auténticas, ganadas en campo, no en vitrinas, el general Harold D. Simmons cruzó el umbral del banco con la mirada fija y la espalda recta. Sus pasos resonaban sobre el mármol del piso como tambores de guerra. Su sola figura parecía cambiar la atmósfera. Algunos clientes se levantaron, sin saber por qué. Otros se apartaron instintivamente, como si supieran que algo grande estaba por ocurrir. Su vista barrió el lugar. Vio al personal congelado detrás del mostrador. A los guardias, tensos. Al gerente, visiblemente nervioso. Y, por último, sus ojos se posaron sobre la pequeña oficina al fondo, donde alcanzó a ver la silueta de un hombre mayor sentado, cabizbajo, con un bastón apoyado entre sus rodillas. ¿Dónde está el coronel Robert King? Preguntó en voz alta, clara, firme. No fue una pregunta. Fue una exigencia. Nadie respondió. Entonces alzó un poco más la voz, y esta vez su tono cortó el silencio como un filo. He preguntado quién está acusando al coronel Robert King de ser un impostor. El banco entero enmudeció. El gerente trató de recuperar el control. Dio un paso al frente, con la voz temblorosa. Disculpe, señor ¿usted quién es exactamente? El general no parpadeó. Soy el general retirado Harold Douglas Simmons, número de matrícula 117.805. Y he venido personalmente porque hace menos de una hora recibí una llamada. Una llamada de un coronel al que le debo la vida. A un hombre que ha servido a este país más de lo que este país ha servido a él. Un hombre que lideró hombres en combate cuando muchos aquí no habían nacido. Y ustedes lo están tratando como si fuera un criminal. Un murmullo atravesó la sala. La tensión había cambiado de bando. Simmons avanzó hacia la oficina donde estaba Robert. El guardia, al verlo acercarse, abrió la puerta sin que nadie se lo pidiera. Cuando el general entró, Robert levantó la vista. Sus ojos se encontraron. No hicieron falta palabras. Robert se puso de pie lentamente. El general se cuadró frente a él, y en una acción que nadie esperaba, lo saludó formalmente. Mano derecha a la sien, firme, respetuosa, poderosa. Un saludo militar que decía más que 1000 discursos. Señor, dijo el general con voz cargada de emoción, me disculpo por lo que han hecho aquí hoy. Es inadmisible. No debió pasar. Pero créame, esto no va a quedar así. Y entonces, giró sobre sus talones, volvió a salir al centro del banco y de nuevo, se dirigió al personal. Escúchenme bien. Ese hombre al que humillaron hoy no es un impostor. Es un héroe nacional. Un soldado condecorado. Una leyenda en nuestros archivos. Su nombre aparece en reportes clasificados que ustedes ni siquiera tienen autorización de leer. Si no pueden reconocer su rostro, es porque su trabajo fue en las sombras, como el de muchos que defendieron este país sin buscar gloria. Pero yo sí lo reconozco. Y si no se le respeta como merece, los haré responsables uno por uno, desde este banco hasta las oficinas centrales. La empleada que había dudado de él bajó la cabeza. El gerente tragó saliva, sin saber qué decir. El general sacó su teléfono, marcó un número, y dijo en voz alta. Sí. Departamento de Asuntos de Veteranos. Necesito una verificación de protocolo urgente para el coronel King. Y tome nota,
El Banco Summit Ridge acaba de cometer un error grave. Luego, sin colgar, añadió mirando a todos. Quiero ver quién se atreve a llamar a esto una suplantación ahora. El silencio era absoluto. Lo único que se escuchaba era el débil zumbido del aire acondicionado. El banco ya no era el mismo. Había pasado de una escena de humillación a un escenario de justicia. Nadie se atrevía a moverse. Nadie respiraba demasiado fuerte. Robert, desde la oficina, observaba todo. Sus manos temblaban levemente, no por miedo, sino por la emoción contenida. Por primera vez en mucho tiempo, alguien hablaba por él. Y no era cualquiera. Era un general. Un hermano de guerra. Un testigo de su historia. Ese día, el mundo no se quedó callado. Ese día, la verdad entró caminando por la puerta. El general Simmons no se detuvo en palabras. Mientras todos en el banco seguían en silencio, aún sin procesar lo que acababa de pasar, él abrió su portafolio de cuero oscuro. Con gesto metódico, extrajo varios documentos que colocó uno a uno sobre el escritorio más cercano. Fotografías, papeles con membretes oficiales, copias de comunicados clasificados ya desclasificados, e incluso una antigua orden de operación firmada por el propio coronel Robert King. Todo perfectamente archivado. Todo perfectamente real. Aquí está, dijo con voz grave. Aquí tienen la orden de despliegue en la operación Centinela del Amanecer, año 1983. Firmada por el entonces coronel Robert King. Aquí tienen la foto aérea de la base móvil de mando que él mismo diseñó. Y aquí, levantó una imagen enmarcada. Esta es la placa de bronce en la base de Norfolk, donde su nombre está grabado junto al de otros 6 comandantes de operaciones especiales. ¿Ven ese uniforme? Señaló una foto donde un grupo de soldados posa en medio del desierto, todos polvorientos, algunos heridos. Ese hombre al centro, con las manos en la espalda, ese es Robert King. ¿Todavía creen que es un impostor? La empleada palideció. El gerente, ahora sin autoridad, se acercó con cautela, tomó una de las hojas, la revisó, buscó un logo, un sello, algo que le diera una excusa para seguir dudando. No encontró nada. Todo era genuino. Más genuino de lo que él mismo podría entender. Uno de los clientes del banco, un hombre mayor, que había observado todo desde su asiento, se levantó lentamente. Caminó hasta el escritorio, con la voz quebrada, dijo. Yo serví en Fort Bragg. Ese nombre, lo escuchábamos como leyenda. King. Siempre en operaciones que nadie hablaba en voz alta. Jamás imaginé conocerlo. Miró a Robert, con respeto genuino. Gracias, señor, dijo simplemente. Gracias por todo. Las palabras hicieron eco. En cuestión de segundos, lo que había sido un juicio silencioso se transformó en un reconocimiento colectivo. Ya no lo veían como el viejito que fingía. Ahora lo miraban como lo que era, un soldado condecorado, un líder, un hombre cuya historia había sido ignorada, hasta ese día. Simmons asintió, satisfecho. El problema no es que ustedes no supieran quién es, dijo, mirando al personal del banco. El problema es que ni se tomaron el tiempo de preguntar. Juzgaron por la edad, por la ropa, por el silencio. Y casi cometen un error irreparable. Este país tiene una deuda con gente como él. Y esa deuda empieza por algo muy simple, respeto. Robert no dijo nada. Pero sus ojos brillaban. No por la humillación pasada, sino por el reconocimiento presente. No por venganza, sino por justicia. Aquel día, su verdad fue escuchada. Aquel día, el uniforme invisible que seguía llevando en su alma se hizo visible para todos. El general reunió los documentos, los guardó de nuevo con orden militar y se giró hacia Robert. Listo, coronel. Ya pueden cerrar esa cuenta, si aún lo desea. Robert sonrió apenas, con esa serenidad que solo tienen los que han visto mucho, han vivido más, y han aprendido a esperar. Asintió lentamente, por primera vez en todo el día, habló. Sí, general. Es momento de cerrar algunas cuentas. El banco volvió al silencio. No el silencio tenso del juicio, sino uno distinto, más denso, más íntimo. Un silencio de reconocimiento. De vergüenza en algunos, de admiración en otros. La empleada que horas antes se había reído en voz baja ahora se acercó con las manos temblorosas.
Sus ojos, húmedos. Su voz, apenas un susurro. Señor King, lo siento. Me equivoqué. No debí hablarle así. Robert asintió con educación. No con superioridad, ni con frialdad, sino con esa clase de perdón que dan solo quienes ya han vivido demasiado como para cargar rencores. Guardó los documentos con manos firmes. Los dobló con el mismo cuidado con el que uno pliega una bandera. Con respeto. Con historia. Cada hoja volvía a su sitio. Cada prueba, al interior de ese portafolio que parecía llevar años en su poder, casi como si fuera parte de él. No dijo nada más. Solo tomó su bastón, se colocó el sombrero con la precisión de siempre y caminó hacia la puerta. El general lo acompañó hasta el umbral. Nadie volvió a decir una palabra. Nadie volvió a reír. Afuera, el sol comenzaba a caer. El cielo tenía ese tono dorado que solo aparece al final de ciertos días, los importantes, los que cambian algo. Los que se quedan en la memoria de quienes los viven. Aquel día, Robert King no levantó la voz. No necesitó gritar para que el mundo recordara quién era. No necesitó mostrar medallas, ni exigir respeto. Porque los héroes verdaderos no lo piden. Los héroes verdaderos no buscan reconocimiento. Simplemente existen. Caminan entre nosotros. A veces en silencio. A veces ignorados. Pero ahí están. Con sus recuerdos, sus cicatrices y sus principios intactos. En un mundo que olvida tan rápido, Robert King nos recordó algo esencial, que la dignidad no envejece. Que la verdad, por más años que pasen, siempre encuentra cómo hablar. Y que a los héroes reales no los define el uniforme, los define su historia.